Yo quiero que usted diga conmigo, un buen padre en momentos difíciles. Como padres, nosotros tenemos que comprender que llegan momentos difíciles. Y los momentos difíciles llegan a todos. Seas papá, seas mamá, seas hijo. Esos momentos difíciles nos llegan a todos. Quisiera decirles que podemos evitarlo, pero realmente no podemos evitarlo. Y muchos de nosotros a veces vemos los problemas, los desafíos, las situaciones difíciles como un gran problema. Y ninguno de nosotros levantaría la mano diciendo, yo quiero pasar todos los momentos difíciles que se puedan. Ninguno de nosotros levantaría la mano y diría, yo quiero que mis hijos pasen por todos los momentos difíciles que se puedan. Sin embargo, el hecho de que hayan situaciones difíciles, que las cosas se compliquen, que hayan desafíos o incluso que se llegue a enfrentar el pecado o el error, no es para que tú te atemorices, no es para que incluso tú piensas que todo está perdido, no es para que tú pienses que no hay solución. Porque en la vida del creyente los problemas son muy diferentes que en la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Y aquellos que conocemos a Cristo, aquellos que estamos dispuestos a tener una relación con Dios, cuando vienen los problemas, cuando se presenta algo difícil en nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a verlo como la oportunidad para ver a Dios obrar. La oportunidad también para que salga de nosotros lo mejor. Pero hoy yo quiero enfocarme específicamente en esos momentos difíciles que atraviesan los hijos y que por lo tanto también los padres. Y en este caso papá. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que Dios pasó momentos difíciles. Y tal vez alguno de ustedes me dirá, pastora, pero ¿qué puede ser difícil para Dios? Nada. Pero esos momentos difíciles que los hijos atravesaron nos habla y nos muestra lo que hizo Dios como padre en esos momentos. Dios es el mejor padre que puede existir. Y de Dios podemos aprenderlo todo. Tú tienes que comprender algo. Si Dios está permitiendo que esto lo vivas, es porque Dios ya sabe cuál es la solución. Dios ya tiene una respuesta. Dios sabe qué hacer en esos momentos. Los problemas, mis amados, no es para que salga lo peor. Si tú quieres conocer a alguien en los mejores momentos, no precisamente vas a conocer a esa persona. Porque cuando todo va bien, todo va bien. Todos ponemos nuestra mejor cara, pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay desafíos, cuando hay pruebas, ahí es donde verdaderamente se conoce a una persona. Y muchos pensamos, no, es que si me vienen problemas, ahí sí me van a conocer como yo soy. Porque sale lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Pero Dios quiere que nosotros cambiemos esa manera de pensar. Y que en vez de pensar que cada vez que vienen los problemas o los desafíos a nuestra vida va a salir lo peor, tú tienes que empezar a pensar, no, va a salir lo mejor. Va a salir lo mejor. No va a ser fácil. El desafío es grande, la situación es complicada, el problema es complicado. Y no solamente me afecta a mí, porque es un problema que de hecho está surgiendo en la vida de mis hijos. Y ahí la cosa se complica más, porque no solamente se trata de mí, sino se trata de aquellos que yo amo. Pero aún en medio de esa situación, tiene que salir lo mejor de ti. Y Dios desea prepararte para esos momentos. Dios desea prepararte para esas situaciones. Ahora, no solamente le hablo a los papás, le hablo también a los hijos. Porque como hijos también tenemos que estar preparados para esos momentos difíciles. En una relación de padre e hijo, tan importantes son las decisiones del padre como las decisiones de los hijos. Tan importante.
Si hablamos de relación padre e hijo, tan importante es las decisiones del padre como las decisiones de los hijos. Y eso tú lo puedes ver en tu relación con Dios. Las decisiones que Dios ha tomado para con tu vida han sido tan importantes, tan trascendentales, que si Él hubiera tomado una mala decisión, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero no solamente importan las decisiones que toma Dios como Padre, también es importante las decisiones que tomamos cada uno de nosotros, ¿sí o no? Porque el Padre te puede amar mucho, el Padre puede desear lo mejor para ti, el Padre puede hacer todo lo bueno por ti, pero ¿y si tú no lo quieres recibir? ¿Pero y si tú no lo aceptas? ¿Pero y si tú no lo quieres? ¿Pero y si tú no estás de acuerdo? Entonces el hijo o como hijos no podemos recibir todas las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Por eso cuando yo te hablo de un buen padre en momentos difíciles, te estoy hablando de esos momentos donde el padre tiene que tomar decisiones y donde los hijos también tienen que tomar decisiones. Porque en esos momentos difíciles o complicados es importante que ambos tomen las decisiones correctas. Di conmigo, la decisión correcta. Y te pongo el ejemplo de cómo Dios enfrentó momentos difíciles que sus hijos atravesaron y qué importantes fueron las decisiones que se tomaron. Yo voy a compartirles hoy 3 casos. 3 casos en la Biblia de momentos difíciles donde Dios actuó como padre y vamos a aprender un poquito de qué fue lo que hizo Dios, cómo lo hizo Dios. Mire que no fueron cualquier problema, no fue cualquier situación. Yo espero que aquí los papás presten mucha atención, pero los hijos también. Porque en estos 3 casos que vamos a ver, usted se va a percatar de la importancia de ser un buen padre en ese momento difícil que el hijo está atravesando, pero también la importancia de que el hijo tome la decisión correcta a pesar de las malas decisiones que se tomaron. Así que el caso número 1 comienza desde el Génesis. Y yo sé que esto usted lo sabe. Adán y Eva. Y en Génesis 1 vemos la creación del hombre. La palabra de Dios dice que el hombre fue creado a semejanza de Dios. Varón y hembra los creó Dios. Y dice que los bendijo y les dijo: fructificad y multiplíquense, llenen la tierra, dominen en ella y señoreen. La relación que nosotros vemos desde el principio que Dios quería tener con el hombre, con el varón y con la hembra, con el hombre, con la mujer, con Adán y Eva. Yo quiero que usted pueda irse para ese tiempo y podamos ver qué tipo de relación quería tener Dios con ellos. Era una relación de padre e hijos. Si usted se da cuenta, todo lo que hizo Dios, lo hizo amándolos, buscando cuidarles, los proyectó para que ellos fueran y vivieran bendición tras bendición. Les dijo: vayan, multiplíquense, vayan y señoreen. Todo lo que yo creé, todo lo que yo hice, allí está a su disposición. Miren qué clase de padre. Y no solamente todo lo que hice es para ustedes, aquí estoy yo también presente para ustedes. Porque la relación que tenían Adán y Eva, o que podían tener Adán y Eva con Dios, era una relación directa. No había nada que se interpusiera entre ellos. Entonces, en ese Edén tan precioso, Dios decide poner al hombre y a la mujer y los bendice y les da propósito. Y mire qué importante, porque no solamente los bendice, les da propósito, sino que también les da instrucciones. Les dice qué hacer.
Y desde ahí nosotros empezamos a ver cómo Dios, el trato de Dios para con el hombre, era un trato de padre para con un hijo. En el capítulo 3, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dice la palabra de Dios que a través de la serpiente, que era astuta, engañó primero a la mujer. Y la mujer, habiendo sido engañada, dio de comer a su marido y éste comió. Mire qué terrible, porque Dios en ese lugar que había creado para bendición, para que ellos se multiplicaran, Él dio instrucciones. Y mire qué importante es que un padre dé instrucciones. Como padres nosotros tenemos que dar instrucciones claras a nuestros hijos. Esto se puede, esto no se puede. Tienes todo esto, pero con esto tú tienes que tener cuidado. Esto no se toca. Incluso le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este árbol no vayas a comer. O sea, el padre dio instrucción. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, no le vamos a echar la culpa a la mujer. Pero la verdad es que la mujer, dice la Biblia que la mujer prestó su oído a la serpiente y ella comió. Tenga cuidado, esposo, tenga cuidado. No todo lo que le da la esposita se debe de comer. Tiene que analizar de dónde viene, dónde tú aprendiste eso, quién te dijo eso. ¿Por qué tú me estás diciendo esto? ¿Por qué tú le estás diciendo esto a los hijos? Como esposo, tú tienes que prestar atención, porque mire qué fácil. La mujer comió y su marido no buscó la sabiduría, no comprendió lo que estaba pasando y comió. Pero esta no es una enseñanza para matrimonios, pero de igual manera es importante que nosotros comprendamos cómo se dieron las cosas. Y dice, mas Jehová llamó al hombre. Di conmigo, Jehová llamó al hombre. Y dice que Adán dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Y mire la respuesta de Adán, tuve miedo. Me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, di conmigo, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, yo quiero que usted preste atención en esto porque aquí estamos aprendiendo sobre paternidad. Y esto es muy importante y te va a ayudar con tus hijos y te va a ayudar también en tu relación con Dios, porque esto te va a ayudar a comprender cómo es que Dios se relaciona con sus hijos. Dios sabía todo lo que había pasado, pero ¿qué hizo Dios? Él se acercó y preguntó. Yo te voy a dar un consejo aquí a los padres. No castigues solamente. Ve y pregunta, aunque tú ya sepas la respuesta, aunque tú ya sepas lo que pasó. Siéntate con tus hijos y pregúntales. Ten una conversación con ellos, porque en esa conversación cosas suceden. El hijo tiene la oportunidad de confesar su error, de confesar su pecado, de confesar lo malo que hizo, o no aprovecha la oportunidad, como vamos a ver ahorita. Pero tú como papá, y esto lo pueden aprender también las mamás, tú como papá tienes que aprender a conversar con tus hijos. Mire, a mí me sorprende cómo Dios, sabiendo todo y siendo Dios, Él se tomó el tiempo para preguntarle a Adán, ¿dónde estás, Adán? ¿Qué pasó, Adán? ¿Por qué tú me estás diciendo todo esto? ¿De dónde surge todo esto?
Qué importante es que nosotros como padres hagamos estas preguntas. ¿Por qué tú hiciste esto? ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué ocurrió esto? Hoy más que nunca, mis amados, tiene que haber una sana paternidad. El mundo está de cabeza. Los padres no saben qué hacer con los hijos porque creen que tienen unos monstruos de hijos. Les tienen miedo. Y no saben qué hacer con ellos. Son unos dulces monstruos, ¿verdad? Porque los aman y los quieren consentir y apapachar, pero al mismo tiempo les da miedo hablar con ellos, les da miedo conversar con ellos. El mundo está de cabeza. Papás diciendo, mi hijo sabe qué hacer, hay que ver a él que se las arregle. Ya está grande y el niño tiene 3 años. Como que si el niño de 3, 5, 6, 10, 15, 17 sabe qué hacer. Sí, algunos de 30, 40 y 50. Si Dios todavía, imagínense, el trato que Dios tiene con nosotros como hijos, a pesar de la edad que tenemos, Dios nos sigue tratando como a hijos. Y Dios sigue siendo paciente, y Dios sigue teniendo conversaciones con nosotros, y Dios sigue corrigiendo y sigue hablando a nuestro corazón. Entonces, ¿cuándo tú como padre vas a poder decir, ya mi hijo puede solo? Mi amado, siempre, el padre siempre debe estar presente para sus hijos, sin importar la edad que tengan. Serán diferentes etapas. Pero algo que tú y yo podemos aprender de Dios es que Dios nunca cambia. La Biblia dice que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Quiere decir que como papá tú no puedes ir cambiando con tus hijos. Tú tienes que ser el mismo siempre. Siempre. Ustedes no se imaginan la seguridad que le brinda a un hijo que un papá sea siempre el mismo. Firme, amoroso, que corrige en los momentos que hay que corregir, que exhorta en los momentos que hay que exhortar. Pero no un padre que varía. Hoy sí, mañana no. Hoy te quiero, mañana no sé. De Dios nosotros podemos aprender firmeza, una paternidad que no cambia. Di conmigo, la paternidad de Dios no cambia, ni siquiera por tus errores, porque Dios no te ama menos por los errores que tú cometas. ¿Cuántos aquí hemos cometido errores, pecados? Pregunto, ¿Dios te ama menos? Dios te sigue amando de la misma manera. Entonces, aprendamos cómo Dios, al relacionarse con nosotros como hijos, nos está enseñando cómo ser un buen padre. Pero también nos está enseñando a nosotros a cómo ser buenos hijos. Porque tan importante es ser buen padre como ser buen hijo. Amén. Dios le pregunta a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Di conmigo, justificación. Yo siempre les he dicho a mis hijas, y se lo he dicho también a algunos hijos espirituales, nunca te justifiques después de cometer un error, porque es lo peor que puedes hacer. Si tú sabes que cometiste un error, si tú sabes que pecaste, si tú sabes que no hiciste lo correcto, no te justifiques. Usted quiere tener una mejor relación con Dios como padre, no se esté justificando delante de Dios. Tú quieres tener una mejor relación con tu papá terrenal, no te estés justificando cuando cometas un error. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Adán se justificó. La mujer que tú me diste, o sea, el culpable de esto eres tú. Mire qué terrible. Y yo siempre les digo a mis hijas, nunca se justifiquen. Si cometieron un error, acéptenlo. Cometí un error, perdón. Porque esto es tan
hace una diferencia tan grande, mis amados, y ahorita vamos a ver la diferencia tan grande que puede hacer el hecho de que cuando uno cometa un error, uno lo acepte y uno tenga la actitud correcta. Pero aquí lo que nosotros vemos es una actitud donde tanto Adán como Eva se justificaron. Miren que la única que no se justificó fue la serpiente. La serpiente se quedó así como, ¿y ahora quién le echó la culpa? Porque aquellos echándole la culpa a alguien en vez de asumir su responsabilidad y de decir, yo no sé, pónganse a pensar qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran pedido perdón, se hubieran arrepentido, le hubieran dicho a Dios, Dios, cometí un error, perdón, ¿qué hubiera pasado? Al rato y no los echa del Edén, ¿no? Al rato y ahí estaríamos todos. Pero tu actitud como hijo cambia muchísimo las circunstancias que tú estás viviendo. En momentos difíciles no te justifiques. Di conmigo, en momentos difíciles no debo justificarme. Pero es que, no, pero es que cometiste un error, pide perdón y sigue adelante. Y apréndelo con tus padres, apréndelo con tus autoridades, apréndelo con Dios. Porque aunque Él está dispuesto a perdonarnos, hay una gran diferencia en la actitud del hijo. Una gran diferencia. ¿Quién le está enseñando a los hijos a ser buenos hijos? ¿Quién le está enseñando a los padres a ser buenos padres? La palabra de Dios es la que nos enseña. Y Dios está dispuesto a enseñarnos. Dice la palabra de Dios de que ellos recibieron un castigo. Y fue duro. Mire qué situación tan difícil. Tal vez para usted la situación difícil es que su hijo no se lave los dientes, ¿verdad? Que no se bañe. Pero aquí la situación era terrible. ¿Y qué hacía Dios? Un momento difícil en la vida de sus hijos, donde él tuvo que ser un buen padre. ¿Y cuál fue la manera en que él fue un buen padre? Cuando nosotros vemos que en él hubo firmeza, hubo castigo, pero hubo compasión y bondad. Y yo quiero que tú digas conmigo, un padre debe corregir, pero no debe olvidar ser compasivo y bondadoso. Tan importante es la corrección como la bondad y la compasión que tú le muestras a tus hijos. Debemos corregir. ¿Qué hubiera pasado si Dios no corrige este pecado? Deformados, como humanidad, deformados. Todo aquello que tú no corriges crece deformado. Crece deformado. Y por eso es tan importante corregir. Si algo no está bien, corrígelo. Corrígelo ahora. Y el problema es que las personas piensan, no, es que mi hijo no aprende, la vida le va a enseñar. No, mi amado, la vida no le va a enseñar, la vida lo va a deformar más. Todo aquello que tú no corrijas hoy, el problema es que cada vez va a ser peor. Y tus hijos se enfrentan a la vida de una manera deforme, sin haber sido corregidos por aquel que Dios puso para que pudiera corregir. Ser papá es también corregir a tus hijos. Y todo lo que hoy se está enseñando allá afuera en el mundo es no corrijan. Eso está mal. Dejen que el niño fluya. Dejen que el niño sea. Se llevan presos a los papás si corrigen a sus hijos. Miran mal, mire, preste atención en un supermercado, un niño haciendo un gran berrinche porque quiere algo de la tienda o del mall o del súper, y papá dice no. ¿Qué hace el niño? Se tira en el piso, empieza a gritar, patalea,
Y la mamá preocupada, y cállate, ay qué pena, ay, no presten atención, él no es así, es ahorita, no sé qué le pasa. Y es una cosa, preste atención cómo se comportan los padres hoy en día y se va a percatar. Están más preocupados por lo que los demás van a decir que por corregir a ese niño que está haciendo un gran berrinche porque no tiene lo que quiere. Y el problema es que cada vez a los padres les da más miedo corregir a sus hijos. Le tienen miedo a sus hijos. Y no se atreven a decirles: eso que estás haciendo está mal. Pero ¿qué es lo que Dios nos enseña y nos ha enseñado en toda la historia de la Biblia? Que por amor uno corrige. La palabra de Dios dice que Dios nos corrige porque nos ama. Y si no nos corrigiera, entonces seríamos bastardos, no seríamos hijos. Quiere decir que la corrección es parte de la paternidad. La corrección es parte de lo que tú tienes que hacer como papá. Y allí sí, mamá tiene que dejar y permitir que papá cumpla su función de corregir. Porque a veces las primeras que no queremos que papá se involucre somos nosotras las mujeres. Y queremos que el niño crezca siendo un angelito, pero no me le vayas a levantar la voz al muchachito porque va a crecer traumado. Se va a traumar, no le levantes la voz. Tenemos que permitir que los hombres puedan ejercer la paternidad que Dios ha establecido a través de ellos. En esa paternidad que los hombres puedan ejercer hay bendición. Ahora, en esa corrección tiene que ser acompañada de bondad y de compasión. Miren qué precioso, porque Dios efectivamente lo sacó del Edén. Y el castigo fue duro, fue severo. El hombre tendría que trabajar con el sudor de su frente, fuertemente. Eva tendría que parir con dolor. Fueron echados de ese lugar precioso, pero dice la Biblia que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Entonces vemos cómo Dios, a pesar de la corrección, hubo un cuidado. Cuando tú corriges, tú tienes que acompañar esa corrección con bondad y con compasión. No se trata solo de venir y pegarle el jalón al hijo, disciplinarlo, corregirlo, regañarlo, castigarlo y que aprenda. Tiene que seguir aprendiendo de tu mano. Tiene que seguir aprendiendo con tu cuidado. Tiene que seguir aprendiendo con tu amor. Tu hijo tiene que comprender que la disciplina y la corrección es por su bien, pero que delante de él hay un hombre, hay un padre que está dispuesto a acompañarlo en esa corrección. Dios le proveyó a Adán y a Eva estas túnicas de pieles. No los avergonzó. Y esa es la diferencia. Porque está el otro extremo, aquellos que solo corrigen, regañan, gritan, castigan, pero se olvidan de la compasión y se olvidan del amor que los hijos siguen necesitando. Y vemos de qué manera es que Dios opera en esta situación. Con firmeza, lo que hicieron estuvo mal, hubo castigo, pero también hubo compasión, hubo amor, hubo bondad que les permitió seguir adelante. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a ser mejores padres? Tus hijos lo necesitan. Tus hijos lo necesitan. Yo sé que hay hombres aquí que no tuvieron un papá o una mamá que les enseñara a ser padres y que están viendo cómo hacen para sacar a sus hijos por adelante. Y el problema es que hoy en día la preocupación más grande de un papá es lo económico. Y piensa que si da lo económico, entonces está siendo un buen papá. No, el hombre debe ser proveedor de su casa y debe cuidar
económicamente a su familia, pero mayormente debe tener cuidado del corazón de sus hijos. Debe de corregir, debe involucrarse en la vida de sus hijos, debe estar presente en la vida de sus hijos. Y papá, tú tienes la oportunidad de decirle a Dios, cada vez que tú enfrentes momentos difíciles, dile: Dios, ayúdame, ¿qué hago en esto? Porque yo sé que tú sabes cómo solucionar estos problemas. Yo sé cómo tú harías en este momento difícil que estoy atravesando. Y Dios te va a dar consejo, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar de su amor, Dios te va a dar de paciencia, de bondad, de compasión, y tus hijos van a empezar a recibir una paternidad no humana ni terrenal, sino una paternidad del cielo. Que así como el Padre tiene cuidado de ti, tú puedas tener cuidado de tus hijos. Y que nosotros, siendo hijos, comprendamos: si yo tengo un Padre celestial, ese Padre celestial se va a involucrar en mi vida. Ese Padre celestial no está allá en el cielo solucionando guerras. No, Él también está viendo todo, pero también está presente para mí. Di conmigo: mi Padre está presente para mí. Tú no eres huérfano, tú no eres huérfana, tú tienes un Padre, y es un Padre que busca estar presente en la vida de sus hijos, y un Padre que está atento, que está viendo lo que está ocurriendo en tu vida. Y ten por seguro que Él se va a involucrar, ten por seguro que Él va a preguntar, ten por seguro que Él va a querer conversar contigo, porque así es la relación de un padre con un hijo. Y habrán momentos en que tal vez las cosas ameriten que Dios intervenga y que Dios corrija, pero esa corrección te va a permitir ser un mejor hijo, te va a permitir crecer, te va a permitir conquistar. Ahora mire, el segundo caso, momento difícil que vivió un hijo de Dios, es el rey David. David conocía a Dios como un Dios de guerra y de victoria, y esto lo vimos anteriormente. Mire, el rey David era como ese hijo que siempre saca 100 en los exámenes. ¿Alguien tiene un hijo que siempre saca 100 en los exámenes? El rey David era alguien, o ese hijo que siempre sacaba 100 en los exámenes, que siempre estaba en cuadro de honor. Piensa en la vida de David, una vida de victorias, victoria tras victoria. Dios lo llevó a ganar batallas, a obtener victorias. ¿Cómo se sentía David? Como el mejor hijo. El hijo que ponen de ejemplo. El hijo que siempre saca las mejores notas. Pero llegó el momento difícil. Di conmigo: llegó el momento difícil. Cuando David ya era rey, David cometió un error. Dice la palabra de Dios que él cometió adulterio y asesinato. Y usted está preocupado por los problemas que tienen sus hijos. Mire qué problemón. Y el capítulo 11 de Segunda de Samuel dice o describe cómo David, y preste atención en esto, yo se lo voy a resumir, cómo David desde el techo de su palacio vio a una mujer llamada Betsabé bañándose. Y cuando él preguntó quién era, ella le hacen saber que era esposa de uno de sus soldados, Urías. Luego la hizo llamar y dice la Biblia que él tuvo relaciones sexuales con ella. Ella era una mujer casada y era esposa de uno de sus soldados. Y cuando David pregunta quién es ella y le dicen que ella es una mujer casada, no le importó y la mandó a llamar. Y tuvieron relaciones, y de esas relaciones ella quedó esperando un bebé. Y para encubrir el pecado,
David intenta hacer que el esposo de ella, Urías, pasara la noche con ella. Así, pues, ella estaba esperando y podían decir que el hijo era del esposo. ¿Y qué sucede? El esposo tenía un compromiso muy grande para con el rey, para con sus compañeros del ejército. Y entonces él le dice no, y se queda afuera, y no va a su casa, no va a descansar, no va a comer y no va a estar con su esposa, se queda. Y para David eso es un gran problema. Entonces, nuevamente, invita a Urías al palacio, comen, comparten, y dice la palabra de Dios que lo emborrachó, para ver si así iba con su esposa. Pero a pesar de que él estaba así, decide no ir, porque él para Urías era como, ¿cómo yo voy a estar comiendo? ¿Cómo yo voy a estar con mi esposa cuando mis compañeros están al frente de la batalla? No, rey, yo me voy a quedar aquí. Y entonces eso fue un problema para David, porque ya había pecado, necesitaba encubrir su pecado y no lo lograba, y lo único que le quedó fue hacer una carta, enviarla al oficial, y la carta se la dio al mismo Urías. Y en la carta decía: pon a Urías al frente de la batalla, en la primera línea, y déjalo solo, que nadie lo acompañe. Urías sin saber nada, pero él va, presenta la carta y efectivamente lo ponen al frente de la batalla. ¿Y qué sucede? Muere. Y el oficial da aviso al rey David de lo que había acontecido. Y el rey David no se puso a llorar. Dice la palabra de Dios de que Betsabé hizo luto por la muerte de su esposo. Y el rey David la mandó a llamar y se casó con ella. Y ellos efectivamente tuvieron ese hijo. Ahora mire esto, porque lo que nosotros estamos viendo aquí, la relación de Dios y de David era muy fuerte. Dice la palabra de Dios que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y David había conocido a Dios como un Dios de guerra, como un Dios de batalla, pero todavía no lo conocía como padre. Y llega el punto en que David llega a reconocer a Dios como un padre, y ya lo va a ver usted más adelante. Pero otra vez Dios se enfrenta a una situación con un hijo muy difícil. ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera el papá de David? Porque no solamente es el adulterio, sino que asesinó también a esta persona. Y a mí me sorprende, porque en esta situación tan difícil, ¿se acuerda que le dije, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre? Dios demuestra una vez más cómo Él es un buen padre en momentos difíciles. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 12 que el Señor envió a Natán para que le dijera a David. Ya aquí el hombre no podía escuchar a Dios directamente. ¿Se recuerdan en el Edén? Esa situación familiar allí, ellos escucharon la voz de Dios, pero aquí no. Aquí ya hay pecado de por medio. Aquí el hombre ya no podía tener una relación con Dios como antes. Todo era a través de profetas, y los profetas hablaban de parte de Dios. Y dice que Dios le pidió a Natán que le diera un mensaje a David. Y preste atención al mensaje que le da Natán a David. Le dice: había dos hombres que vivían en una ciudad. Uno era rico
y otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada, excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto con él y sus hijos. Comía de su comida, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Ella era para el hombre pobre como su propia hija. Sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico. Este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni ganado para alimentar al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. Dice la Biblia que David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán: tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo eso merece la muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la oveja por haber cometido este acto terrible y no haber tenido piedad. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: te elegí para que fueras el rey de Israel. Te libré de Saúl. Dejé que tomaras a la hija de tu amo y a sus esposas, y te di las hijas de Israel y Judá. Y si no fuera suficiente, te habría dado aún más. Mire la conversación de un padre con un hijo que acaba de cometer un terrible error y pecado. ¿Por qué entonces ignoraste mi mandato e hiciste lo que me desagrada? Dejaste que los amonitas mataran a Urías, el hitita, para quedarte con su esposa. Es como si tú mismo lo hubieras matado en batalla. Por esto le dice: tu familia jamás tendrá paz. Al tomar a la esposa de Urías, me despreciaste. Ahora el Señor te dice: traeré desastre contra ti y vendrá de tu misma familia. Tomaré a tus mujeres y se las entregaré a un hombre cercano a ti. Él dormirá con ellas y todo el mundo lo sabrá. Tú te acostaste con Betsabé a escondidas, pero tu castigo estará a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán diciendo: he pecado contra el Señor. Natán le dijo a David: el Señor te perdona incluso este pecado, no morirás. Porque en este asunto tú le has faltado gravemente el respeto al Señor y tu hijo morirá. Ve cómo Dios ha pasado momentos bien complicados. Y no porque sea complicado para Él. Él tiene la solución, Él tiene la respuesta, pero Él tiene un hijo con quien tratar. Y esa situación difícil le iba a mostrar a David el corazón de padre que tiene Dios. Los momentos difíciles que atravieses con tus hijos serán la oportunidad para que tú les muestres el amor de un padre. Mira, aquí estamos en un extremo. Este error, este pecado es gravísimo. Gravísimo. Y póngase en el lugar de Dios. ¿Qué hacía Dios con David? Y David sabía que lo que le venía era fuerte. Ya había visto cómo le había ido a Saúl. Entonces, ¿qué podía pensar David? No, hombre, aquí, si vivo, es un milagro. Porque yo conozco a Dios y Dios es justo. Y todo lo que Él hace es justo. Pero yo quiero que usted vea la diferencia de la actitud de Adán y Eva y la actitud de David. Le pregunto, ¿David se justificó? David dijo: tú que me pusiste de rey. David dijo: no fue culpa mía, fue esa mujer la que me sedujo. David dijo:
es que tengo problemas con mi esposa y por eso lo hice. No. David dijo, pequé contra el Señor. Usted se recuerda que cuando David era jovencito y Samuel lo iba a escoger, bueno, Dios lo escogió. Samuel estaba viendo a todos los hermanos que eran grandes, guerreros, y David, pequeño, tal vez flaquito. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Samuel? No veas el parecer, porque Dios no se fija en eso. Dios mira el corazón. ¿Qué era lo que Dios estaba viendo en este momento crítico? El corazón de David. Porque aquí no dice que David se tiró al suelo, clamó, lloró, Dios perdóname, mira de verdad. No. Pero ¿por qué Dios está dispuesto a perdonar este pecado? ¿Por qué Dios está dispuesto a que el rey David continuara su reinado? Yo quiero que usted piense cómo Dios obra como padre. Lo primero que hizo Dios a través de Natán fue buscar que el hijo comprendiera el error que había cometido. ¿Pudo el profeta Natán llegar y decirle, David, tú te acostaste con una mujer que es casada y dice Dios esto? ¿Pudo hacerlo? Sí. Pero ¿por qué le pone el ejemplo de las ovejitas? ¿Por qué le cuenta esta historia primero? ¿Por qué le ilustra? Mire cómo Dios es tan cuidadoso. Cuando tú vayas a corregir a tus hijos, cuando tú sepas que tus hijos cometieron un error, una falta, sea pequeña o sea grave, tienes que comprender que es importante sentarte con ellos y buscar que el hijo comprenda que lo que hizo estuvo mal. No vayas directo al chancletazo, porque así es Dios con nosotros. Dios sabía que David tenía su mente perdida. Él no comprendía lo que había hecho. Él no había caído en cuenta en el pecado tan grave que había cometido. ¿Y qué es lo que sucede? Dios, que lo conocía, dijo, yo a este primero le cuento una historia, ¿verdad? Y que él comprenda que el que tomó esa ovejita del pobre fue él. A mí me impresiona mucho esto. Me impresiona el cuidado con el cual Dios trabaja con nosotros. Cuando tú cometas un error, una falta, cuando tú peques, tú tienes que saber algo, tú tienes un Padre que te ama. Y ese Padre buscará que tú vuelvas en sí y te des cuenta del error que estás cometiendo. El Padre lo hará. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Padre no te deja ahí. Pecaste, resuelve. Cometiste un error, resuelve, ya estás grande. Tantos años en el cristianismo, tantos años en la iglesia, tanto tiempo. Ahora ve tú qué haces. El Padre es paciente, el Padre es amoroso, pero recuérdese, el Padre es firme y el Padre corrige. Y por eso Dios no dejó pasar esto. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Corregir el error de David. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hubiéramos continuado teniendo una relación con Dios si Él nos dice que nuestro hijo va a morir por el pecado que cometimos? Por eso yo le digo, tan importantes son las decisiones del padre como del hijo. Los primeros hijos se justificaron, vivieron las consecuencias de su pecado, pero se justificaron delante de Dios.
Y el padre hizo lo correcto, Dios hizo lo correcto, lo siguió amando con compasión, con bondad. Pero estos hijos no mostraron arrepentimiento. Pero en la segunda historia vemos a un hijo diferente, que lo que hizo fue grave, pero su actitud marca una diferencia. Tu actitud delante de Dios como padre siempre hará una diferencia en tus momentos difíciles. Si tú te justificas, si tú te enojas, si tú le echas la culpa a Dios, de igual manera vas a vivir las consecuencias de lo malo que hiciste y no vas a poder recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti, porque tú mismo te estás rehusando a eso. Pero si tú eres de los que cuando la situación es tan complicada, pero te humillas y con corazón humilde le dices a Dios: Dios, papá, cometí un error, perdóname. Las bendiciones que vas a experimentar son diferentes, que fue lo que experimentó David. Dios no le quitó el castigo, pero tal vez su castigo era morir. El castigo que David merecía era morir, pero Dios lo perdona. Y las consecuencias sí son durísimas. Porque dice la Biblia de que después David estuvo ayunando, orando, no comía, para ver si Dios se compadecía de él. No comía, esperando a ver si Dios se compadecía de él. Y Dios fue firme. Y me impresiona la firmeza de Dios. Porque nosotros hubiéramos ido, ay no, mejor le quito el castigo. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero Dios firme. Y llega el momento en que David está postrado y él se empieza a dar cuenta que los sirvientes y los que están ahí están hablando porque el niño había muerto. Y él se da cuenta, el niño murió. Y les pregunta: ¿el niño murió? Y ellos le dicen: sí. Y dice que él se levantó y comió. Y ellos estaban muy preocupados por David porque dijeron: si cuando el hijo estaba vivo no comía, cuando le digamos que murió, ¿qué va a pasar con él? Y cuando él está comiendo, ellos le preguntan a David que por qué está comiendo si acaba de recibir la noticia de que su hijo murió. Y David les dice: ¿puedo hacer yo que mi hijo viva? Dios es justo. Y David continuó. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:11: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una corrección como la que recibió David no era motivo de gozo. Tú tienes que comprender algo. Cuando viene corrección no va a haber gozo, va a haber tristeza. No temas corregir a tus hijos. No te sientas mal si ellos se ponen tristes porque tú los estás corrigiendo. A su tiempo habrá un fruto apacible en sus vidas. Pero si tú no los corriges para tenerlos contentos hoy, el día de mañana no vas a evitar que ellos estén tristes por los errores que cometieron porque no fueron corregidos. Corrígelos. Al principio no les va a gustar, al principio no van a querer, pero después el fruto va a ser bueno. ¿Sabe cómo yo sé que David comprendió
y llegó a conocer a Dios como Padre. El Salmo 103, David lo escribió. Ya con esto voy terminando. Y dice los estudiosos de que este salmo se escribió en algún momento de su reinado, que aunque no se sabe con exactitud cuándo lo escribió, lo que muchos creen es que fue durante la segunda mitad de su reinado. David comenzó a reinar a los 30 años. Quiere decir de que este salmo fue escrito en una edad adulta. David escribió este salmo ya siendo él adulto. Y algunos estudiosos dicen que pudo haber sido entre los 50 y 70 años. David, un hombre que pasó por muchas cosas y llegó a conocer a Dios de muchas maneras. Y me impresiona que lo haya llegado a conocer también como padre. Y fue en su momento más duro. A veces tu momento más duro y más difícil es el momento en que más vas a conocer a Dios. Y no lo vas a conocer como un Dios de religión. Lo vas a conocer como un padre. Lo vas a conocer como el Padre que siempre te ha amado y que por eso te tiene aquí. Porque estás aquí porque Él te ama. Y no fue porque te trajo alguien. Y no fue porque esta es tu iglesia. Y no es porque sea el Día del Padre. Estás aquí solo para escuchar que Él es tu Padre. Y no solamente es tu Padre, es un buen Padre. Todo el tiempo y aún más en los momentos difíciles. Porque en los momentos difíciles no es para que tú te quejes, no es para que tú reclames, no es para que tú te enojes con Dios. Es para que tú comprendas por qué está pasando esto, por qué Dios está permitiendo esto, qué está haciendo Dios en mí, qué está corrigiendo Dios en mí. Y si está corrigiendo, ¿cuál debe ser mi actitud como hijo? Porque de eso dependerá lo que está por venir. Y te lo tengo que decir así: de tu actitud para con Dios depende mucho de lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Y si tú te dispones con humildad a acercarte a Él, Él se va a acercar a ti y te va a demostrar cuánto te ama. David dijo: con todo mi corazón, cuando escribió ese salmo, alabo al Señor. Que todo mi ser alabe su santo nombre. Con todo mi corazón alabo al Señor y no olvido ninguno de sus beneficios. Dios perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él salva mi vida de la muerte. Me corona de fiel amor y compasión. Me bendice en abundancia. Me rejuvenece como el águila. El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. Dios dio sus enseñanzas a Moisés y le mostró a la gente de Israel las maravillas que Él puede hacer. El Señor es compasivo y misericordioso, es paciente y abunda en fiel amor. No acusará para siempre, ni nos guarda rencor todo el tiempo. No nos ha dado el castigo que merecen nuestros pecados, ni nos trata conforme a nuestras maldades. El fiel amor que Dios les tiene a los que lo respetan es tan inmenso como el cielo sobre la tierra. Dios se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos está el oriente y el occidente. El Señor es tan bueno con los que lo respetan como un padre con sus hijos. Dios sabe todo de nosotros y sabe que estamos hechos de polvo. La vida del ser humano es como la hierba, florece como la flor del campo.
Apenas el viento sopla con fuerza, muere y ya nadie sabe ni siquiera en dónde estaba. Pero el fiel amor del Señor, a quienes lo respetan, siempre ha existido y seguirá existiendo. Su justicia es de generación en generación. Con la gente que sigue sus enseñanzas y que no se olvida de obedecer sus mandamientos. El Señor es con los que lo honran tan tierno como un padre con sus hijos. Pues Él sabe de qué estamos hechos. Sabe bien que somos polvo. La vida del hombre es como la hierba, brota como una flor silvestre, tan pronto la azota el viento, deja de existir. Y nadie vuelve a saber de ella. Pero el amor del Señor, y yo lo voy a cambiar aquí, pero el amor del Padre es eterno para aquellos que lo honran. Su justicia es infinita por todas las generaciones, para los que cumplen con su alianza y no se olvidan de obedecer sus mandamientos. Este salmo lo escribió un hijo que tenía una relación con su padre y que fue corregido en un error que cometió. Y cuando tú piensas en estas palabras que dice el rey David, él está describiendo a un papá. Se recuerda que en Hebreos dijimos cómo la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza, pero que después da un fruto apacible. Solo un hijo que fue corregido con amor, con compasión, pero con firmeza, puede declarar estas palabras de su padre. Y de algo estaba seguro David: mi padre perdona, mi padre sana, mi padre corona con fiel amor y compasión, mi padre bendice, mi padre es justo. David sabía que lo que había hecho estaba tan mal y que era justo que su hijo muriera. Y David lo vio como justicia y no como maldad de Dios. David declara: mi padre no acusará para siempre. Y eso es así. Nuestro Padre no acusará para siempre. Porque el momento en que nosotros como hijos teníamos que recibir todo el castigo, hubo alguien que lo llevó por nosotros. Y es nuestro Señor Jesucristo. Y con esto termino. El tercer hijo, en un momento difícil, es nuestro Señor Jesús. Solo que la diferencia es que Él no pecó. Él no desobedeció. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La diferencia de este hijo es que este hijo se interesó no solo en tener una relación con su padre, sino en obedecerle. A tal punto que este hijo decía: si me ven a mí, están viendo a mi papá. Este hijo decía: si me aman a mí, están amando a mi papá. Este hijo decía: si yo los amo a ustedes, mi padre también los ama. Este hijo llegó a decir: si ustedes aman a mi padre, las mismas obras que yo hice, ustedes van a hacer y aún más. Quiere decir que sí se puede tener una buena relación con el Padre. Quiere decir que sí se puede ser un hijo que tenga una buena relación con su papá. Es inevitable, pastora, que yo cometa errores. Es inevitable que mi papá tenga un hijo que no cometa errores. Es cierto. Pero a través de Jesucristo, tú puedes ser un buen hijo. A través de Jesucristo, tú puedes ser un hijo
que honra a su papá como Jesús honró a su padre, que obedece a su papá como Jesús obedeció a su padre. Y sí, tal vez los castigos o la disciplina que vas a recibir aquí en la tierra, aunque Jesús pagó por todo, vas a ser corregido aquí en la tierra. Pero a través de Jesucristo, como hijo perfecto, la relación que tú puedes tener con tu papá es una relación restaurada, donde abunda el perdón, donde abunda la compasión, donde abunda la gracia, donde abunda el amor. 3 casos, 3 momentos, 3 situaciones difíciles donde Dios demostró ser un buen padre y donde Dios está diciendo, no importa la situación, tú puedes ser un buen papá. Tú puedes ser un buen papá. No importan los desafíos que vengan, tú puedes ser un buen papá. Porque si Dios enfrentó los peores desafíos, ¿sabe cuál fue el momento más difícil en la vida de este hijo perfecto que fue nuestro Señor Jesucristo? El momento en que Él está por ir a la cruz y le dice a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que yo no vaya a la cruz. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted si su hijo le está rogando no pasar por algo tan duro y tan difícil? Pero aquí yo le voy a dar, ya con esto termino. Se es firme para amar, se es firme para corregir, pero también se es firme para que los hijos cumplan su propósito. Porque el padre pudo haber dicho, no, ¿qué culpa tiene mi hijo de todos los pecados de esta humanidad malagradecida? ¿Sabes qué, hijo? No vayas a la cruz. Ahorita mando ángeles para que te vayan a traer. ¿Pudo haberlo hecho? ¿Pero qué hizo? Él dejó. Hay momentos como papá que te va a tocar dejar que tus hijos cumplan el propósito que Dios tiene para sus vidas. No intervengas. Que no te ganen las emociones, el corazón, tus propios anhelos y sueños, para no dejar que tus hijos cumplan aquello que Dios ha establecido para sus vidas. El padre dijo, esto es parte de nuestro propósito. Esto es parte de tu propósito, hijo. Tienes que ir a la cruz. Ya en esto nos pusimos de acuerdo. Eso no lo dice la Biblia. Yo le estoy diciendo lo que en mi cabeza tan pequeña cabe, lo que el Padre pudo haberle dicho a Jesús. Porque el Padre no lo detuvo. De hecho, cuando Jesús ya está en la cruz, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas fueron las palabras que expresó Jesús. Fuerte. Pero ¿qué hizo ese padre? Se mantuvo firme. Firmeza es lo que Dios espera de todo papá. Sé firme para corregir, sé firme para amar, sé firme para tener compasión y bondad, y sé firme en ese propósito que tú sabes que tus hijos tienen que caminar. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Y yo de verdad hay momentos como matrimonio y como familia en que yo pienso que lo mejor es hacer esto, lo mejor es hacer aquello, y como mujeres a veces las emociones nos ganan. Yo me imagino que yo hubiera sido de las que le hubiera dicho, ay no, hijito, ¿cómo tú vas a ir a la cruz? Venite para acá. Pero yo admiro mucho, no porque sea mi esposo y no porque sea el pastor, pero es el Día del Padre. Admiro mucho a mi esposo. Lo admiro como esposo, lo admiro como pastor y lo admiro como papá. Y hay momentos en que yo le he dicho, ¿verdad? Con estas dos criaturas, yo a veces
quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y pienso en esto y pienso en lo otro, y mi esposo me dice, calma. ¿A dónde tú vas tan rápido? Me dice. ¿Por qué tú quieres hacer esto? Me dice. Ten paciencia. Me dice. Mira lo que Dios está haciendo. Esto no conviene. Esto sí conviene. Hubo momentos en que ellas han cometido errores y a mí se me hace como que el castigo, la disciplina, la corrección, se me hace un nudo a la panza. Y le doy gracias a Dios porque con mi esposo yo he aprendido a tener un equilibrio. Y lo admiro porque es un hombre firme. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Si es momento de corregir, se corrige. Aunque el corazón se te haga pasita. Si es momento de ser compasivos y amorosos, me gusta porque trabajamos juntos como equipo. Porque hay momentos en que tal vez él se le está yendo, ¿verdad? Porque a veces los hombres son como muy prácticos y a veces pueden ser duros o severos. Y por eso Dios nos complementó, porque ahí estoy yo para bajarle, ¿verdad? Decirle, mi amor, bájale, cálmate. Le empiezo a sobar la espalda y él le baja. ¿Por qué yo le comparto esto? Porque es importante. Yo le estoy hablando hoy a todos como hijos, pero también a los papás aquí presentes. Sé un hombre firme, porque esa firmeza le va a dar seguridad a tu familia. Esa firmeza le va a dar seguridad a tus hijos. Lo que es correcto y lo que está incorrecto es incorrecto. Y lo incorrecto se corrige y por amor se corrige, pero con compasión, con misericordia, con bondad, no con ira. En este salmo David dice que Dios, en otra versión dice, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Un padre tiene que ser lento para la ira. Lento para la ira. Así como Dios es con nosotros, nosotros debemos de ser. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. ¿Cuántos creen que podemos tener buenos padres aquí en la tierra? Debo decirle de que para muchos, para la juventud de hoy en día, es muy difícil creer que existan buenos papás. Y para muchos papás es difícil creer que puedan existir hijos que estén dispuestos a hacer lo correcto, que estén dispuestos a obedecer. Pero como hijos tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nosotros no podemos ser hijos perfectos, ya Jesús fue el Hijo perfecto. Y a través de Él podemos ser hijos que busquen hacer lo correcto. Él nos ayuda. Él te va a ayudar. Todos los hijos aquí, hijos menores que viven todavía con su papá, Él te va a ayudar a ser un buen hijo. Pero proponte ser un buen hijo. Permite que tu papá cumpla esa función en tu vida. Si lo tienes, permítelo. Y si no tienes a tu papá y vives solo con tu mamá, no te preocupes, tienes un Padre Celestial que tiene cuidado de ti. Y a estas mamás que tienen que sacar adelante solas a sus hijos, realmente no están sacando solas adelante a sus hijos. En esa casa hay papá. Pero tienes que saber que si hay papá, Él se va a involucrar en la vida de tus hijos. Él va a estar presente en la vida de tus hijos. Él va a querer hablar con tus hijos. Él va a querer conversar con tus hijos. Él va a querer
relacionarse con tus hijos. La pregunta es, ¿vas a permitir que Dios como Padre intervenga en la vida de tus hijos? Aquí habemos de todo, mis amados. Hay papás, hay mamás solas, hay mamás que tienen a su lado a su esposo. Deja que tu esposo haga el rol de padre. Permite que él se involucre. Y papá, involúcrate. Pregunta, conversa, no solo corrijas, no solo digas no. Y está dispuesto a intervenir en los momentos necesarios, porque les puedes salvar la vida a tus hijos. Ámalos, corrígelos y no estorbes el propósito que Dios tiene para sus vidas. Porque así como Jesús, el Padre no lo abandonó. El Padre dejó que el Hijo cumpliera el propósito. A veces no queremos soltar a los hijos, pero hay que permitir que ellos caminen en el propósito que Dios tiene para sus vidas. Tal vez el sueño no coincide con el mío, tal vez yo sueño con que mi hijo sea médico, pero Dios lo está llamando a otra cosa. Deja, porque no se trata de ti. Empieza a orar y a decirle al Señor: Señor, cumple tu propósito en la vida de mis hijos. No mi propósito, tu propósito. Y para todos los que estamos aquí, que somos hijos y tenemos un Padre en el cielo, dispón tu corazón para permitir que si Él corrige, si Dios se involucra en tu vida, lo va a hacer como Padre y Él va a tratar contigo. Vas a tener charlas, pláticas con tu Padre. Y habrá momentos donde tú vas a decir: pero es que yo siento que Dios está siendo muy duro conmigo por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Pero decide confiar. Si hiciste algo malo, arrepiéntete y pide perdón. Y yo estoy segura que Dios va a enderezar tus pasos y te va a ayudar. Y será misericordioso y con compasión te llevará de la mano, porque así es como Dios trabaja con sus hijos. Si puedes levantar tus manos allí, vamos a terminar adorando y diciendo: omnipotente eres, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Te agradecemos por tanta bondad. Hoy, como David, si vamos a dar gracias, vamos a dar gracias por tu paternidad, por tu amor, por tu gracia, por tu perdón. Queremos ser buenos hijos. Podemos ser buenos hijos. Se puede ser un buen padre. Hoy Dios te está diciendo: serás un buen padre en todo momento y aún en los momentos difíciles, porque yo te ayudaré. Yo sé cómo atravesar esos problemas que estás atravesando. Yo sé la necesidad que tienes, y soy Padre que suple, y soy Padre que sustenta, y soy Padre que no abandona. Y no importa los problemas que hayas vivido, no importa los pecados que hayas cometido, mi amor no cambia por ti. Mi amor no cambia por ti.